en el país, así que hay que ir adecuándonos a las situaciones. Todos esperábamos que con el anuncio del señor presidente ayer las cosas se iban a calmar, pero aparentemente las cosas no se han calmado, porque muchas organizaciones sindicales y civiles lo ven como una burla y que está intentando dilatar el proceso para llevarnos hasta las navidades para que la gente se lo olvide. Así que tenemos que ir planificando por si acaso continuamos de esta manera. Ayer alguien me preguntó, me parece así, Ruth Noemí Hurtado fue la que me preguntó sobre el segundo parcial. Tenemos contemplado que el segundo parcial iba a ser hoy, pero como estábamos con toda esta situación tensa del país, no lo hicimos y la fecha tentativa para el examen va a depender de, vamos a verificar. Estamos a 30 de octubre, el viernes, esta semana jueves y viernes libre, la otra semana el lunes puente, el martes 7. Entonces nosotros tenemos que hacer el segundo parcial en función hasta lo que llegamos. Así que podríamos coordinarlo para de repente hacerlo en los periodos de laboratorio. Ustedes, no, es el viernes 10 también es libre, así que tendría que ser el lunes 13. Ese es el segundo parcial. Nuestro tercer parcial se mantiene a la fecha tal y cual lo habíamos discutido. Va a ser en esa semana que debe calzar la semana de... ¿Dónde está? Vamos a verificar aquí, vamos a buscar. Sí, porque ahora hay que hacer todos los ajustes. Y prefiero hablarlo con ustedes aquí, estando todos que... Vamos a ver. Tenemos el tercer parcial pactado para el lunes 27 de noviembre, así que se queda ahí tal cual como está. Vamos a tratar de programar el segundo parcial para que sea el 13 de noviembre, para que sea presencial. Ahora, si hay una eventualidad y no se puede hacer el segundo parcial presencial y hay que hacerlo en la modalidad virtual, no pasa nada, lo hacemos en la modalidad virtual. Si continuamos en esta situación, que espero que no sea así, entonces lo que haríamos es que el tercer parcial tiene que ser virtual también, lo hacemos de esa manera. Ya el Consejo Académico es el que va a dictaminar cuáles son las medidas, porque dieron lunes, martes y miércoles virtual, con la esperanza de que vengan las fiestas patrias y todo lo demás se vaya diluyendo. Entonces, de ahí para tener nuestro plan de acción. Si esperemos que se pueda hacer presencial, lo hacemos presencial el 13, si no, lo hacemos virtual el 13. Y el tercer parcial, que es el 27, lo haríamos virtual también. De acuerdo al estatuto, yo tengo que colocarle mínimamente 2 parciales. Yo siempre hago 3, porque me gusta que tengan 3 parciales para poder ayudarlos a sopesar cualquier tipo de problema que hayan tenido en el primero o en el segundo parcial. De igual manera, como tenemos nuestro trabajo final, el trabajo final se queda tal cual como estamos, como está contemplado, porque eso seguimos en el mismo ritmo. El trabajo final está contemplado para que ustedes lo entreguen el 19 del mes de noviembre, para que lo vayan presentando el 20 y 21. Si seguimos con algún tipo de problema, lo pueden presentar de manera virtual sin problema alguno, porque ese es un trabajo. Ustedes nada más comparten la pantalla y como lo han hecho anteriormente, lo presentan y hacemos esa actividad académica. ¿Alguna duda, algo que no esté claro? Profe, entonces el 13 quedaría
El 13 quedaría el parcial, el 20 tenemos la presentación y el 27 sería el tercer parcial. El 20 y el 21 tienen la presentación. Ajá. Para que no acá, exactamente, segundo parcial quedaría el 13 y el tercer parcial quedaría el 27 como está contemplado. ¿Usted ya tiene los horarios de exámenes semestrales? Aún los oficiales no. Y ustedes ya propusieron el mío, me dijeron que lo tiraron para la primera semana. Déjenme lo confirme porque no me acuerdo. Verifícame, por favor. El 12 creo que pusimos. El 12, veamos. Es martes. Lo que significa que el tercer parcial que hacemos el 27, tenemos que programarlo para que la semana del 4 al 8 de diciembre, yo se lo entregue. Porque me gusta que tengan el parcial, me gusta que tengan los tres parciales, el trabajo calificado y la nota de laboratorio antes de ir al examen semestral. O sea, eso significa que la semana del 4 al 8, el viernes, Día de la Madre, que esa semana tengo que entregarle el parcial. Si estamos en la virtualidad contemplando cualquier cosa, no pasa nada, hacemos una reunión en algún momento que todos puedan, yo tiro un formulario de Google o un formulario de Forms para ver su disponibilidad de horario y en el que más converjan todos, ahí discutimos el examen. Yo lo libero, si es un formulario de Forms, yo lo libero para que lo tengan, lo discutimos todo y hacemos cualquier duda que tengan. Y el trabajo final calificado lo van a tener por tarde, su nota sería el lunes 11. Antes de que llegue la medianoche del lunes 11 tienen el trabajo final calificado y tienen su nota del trabajo. Eso significa que tendrían ya todas sus calificaciones. ¿Qué pasó con el parcial de laboratorio con el profesor Alexander y la profesora Luz? ¿Lo lograron realizar? Así es, profesor. El viernes. El viernes, perfecto, sí, perfecto, listo. Así que sí, ya tiene por lo menos un parcial de laboratorio y él se reunió con ustedes este viernes, porque yo llegué el viernes, así que he estado poniéndome al día todo el fin de semana, pero no logro nada más conversar con el profesor sobre el otro grupo que él me lleva. Y él les dio, este viernes hicieron el parcial, lo que significa que ustedes no han tenido retraso en ningún tipo de actividad. Y el viernes que se iban para la actividad de ustedes allá en Pacora, lograron realizar la actividad académica esa de labor social. Nada, profe. No. Pues No, no, profesora. dieron las llaves al bus. No le dieron las llaves. No, eran dos buses y a uno se le perdió una llave, imagínese. Ay, Dios mío. Está bien, son experiencias, es parte del proceso, así que tranquilo, así pasa. Bien, vamos a ver, yo creo que ya salimos de toda la parte administrativa. Quería asegurarme de conversar todo con ustedes para que todos estén claros y no haya ningún tipo de duda. Nosotros vamos a Una consulta. Consúltenme, ¿quién me habla? Sí, Abraham, Dígame, y si Abraham. las cosas siguen como están, ¿cómo quedaríamos con las notas de laboratorio? Bien, si las cosas siguen como están, no pasa nada. Entonces el profesor Alexander lo que haríamos es que nos abocamos a la virtualidad y él le haría talleres, pues ya eso lo tenemos planificado desde cuando estábamos en la pandemia, se fueron modulando y adecuando las guías para hacer tipo talleres. Lo que se hizo es que se le da unas datas experimentales, se le da toda la introducción, la data experimental y ustedes hacen las gráficas, hacen todo el trabajo como si hubiesen hecho el experimento. O sea, nosotros en la virtualidad tuvimos que hacer esfuerzos titánicos para poder que tuviesen algún tipo de actividad de laboratorio que fuese sustancial
y permitiera que el aprendizaje fuese significativo. Entonces, se hacía usualmente en la pandemia, hacíamos, si la memoria no me falla, eran 6 talleres, 6, 7 talleres. Se daba la explicación y se le daba hasta una semana, no las 7 semanas, sino más arriba para entregar el taller. Entonces, ya eso también está preparado. Si hay que ir a la virtualidad por eso, si hay que contemplarlo, entonces se hará. La ventaja es que este viernes usted tiene el laboratorio y no hay laboratorio porque es libre. El viernes más arriba tiene el laboratorio y tampoco tiene laboratorio porque es feriado. Son dos días que son feriados. O sea, yo tengo que ponerme a conversar con el profesor Alexander para ver cuál es el plan de contingencia, porque el grupo que yo le doy clase los jueves y viernes de biología, él me lleva a los laboratorios los lunes y los martes a las 9:40. Y ya él se reunió con ellos la semana pasada, que estaban en la virtualidad por este problema. Yo estaba en Brasil, él me escribió y yo, estando en el aeropuerto, les mandé el enlace de Zoom, él se reunió con ellos, le explicó, les hizo el taller, le entregó todas las cuestiones y ellos tienen que entregar el informe esta semana. O sea, nosotros estamos preparados 100% para todo tipo de contingencia. La virtualidad vino para quedarse, por eso es que ya yo hago todos mis grupos automáticamente, tengo un equipo en Teams, porque así garantizamos que todos los materiales están ahí, tenemos un lugar donde podemos reunir, ustedes me pueden escribir, podemos chatear, así que por eso no hay problema. Nosotros adecuaremos lo que tengamos que adecuar. Y lo que puede ser que cambie, hay que ver, tienen que hacer un segundo parcial, entonces el profesor tendría que poner el segundo parcial o ahí ver otro mecanismo para sacar esa calificación que hace falta. En mi parte, por lo menos conmigo, si tenemos que seguir virtual, no pasa nada, yo le pongo los 2 parciales que hacen falta virtual y le pongo el semestral virtual. No tengo ni un inconveniente con eso. Porque la idea es que ustedes no se vean perjudicados por esta situación. Esta es una situación que se escapa de las manos de cualquiera, pero es necesario que el pueblo se manifieste. Yo soy de la firme convicción de que hay que manifestarse y hay que pelear por los derechos y el que gobierna realmente es el pueblo. Los gobernantes se olvidan que el pueblo es el que manda y el pueblo está demostrando que manda porque está en la calle. Especialmente ustedes son los que están en la calle, la juventud. Así que no se preocupen, por eso vamos a ver. No sé cómo será con sus otros cursos, pero aquí no se preocupen, aquí haremos todas las contingencias necesarias para que ustedes tengan todas las oportunidades necesarias para que puedan aprobar el curso de manera satisfactoria. ¿Eso contesta tu pregunta, Abraham? Sí, profe, gracias. Bien, listo. Ahora vamos a revisar, déjame cerrar aquí. ¿Ven el PowerPoint? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bien, ya estamos en la fotosíntesis, o sea que nuestro segundo parcial llegaba hasta acá en la transportadora de electrones. Entonces ya estamos en fotosíntesis, después aquí viene metabolismo de lípidos, metabolismo de aminoácidos, nucleótidos y después viene biosíntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Si tenemos que acortar algún tema o eliminar algún tema, ahí haremos los ajustes necesarios, pero vamos a tratar de darle toda la información que requiere. Entonces, como ustedes saben, esto viene de la luz y esto de síntesis, o sea, usar la luz para hacer síntesis. Cuando usted ve en la mayoría de los textos, hacen CO2 más agua en presencia de luz, genera carbohidratos. Aquí estamos en la estructura para la fórmula para la glucosa, pero los carbohidratos más oxígeno. Esto es lo que hacen las plantas y nosotros hacemos la respiración celular que está del lado de acá, que es lo que ya hemos visto, que es a partir de glucosa más oxígeno, hacemos respiración celular y utilizamos la síntesis de ATP a partir de ADP fosfato inorgánico. Entonces, la fotosíntesis utiliza
CO2 y el agua y convierte la energía lumínica, o sea, la energía del sol, en energía química para que sea aprovechada por nosotros. Entonces, la fotosíntesis se estima que fija aproximadamente 10 a la 11 toneladas de carbono, lo que significa que almacena más o menos 10 a la 18 kilojoules de energía, si la memoria no me falla. Y la dividen en dos fases. El único libro que tiene como el mejor resumen posible para ustedes sin complicarlos es el de Fundamentals de Biochemistry de Poeti Boet, que fue el que le coloqué aquí. Algunas cosas, porque la fotosíntesis no es tan sencilla como las otras cosas que ustedes han visto. Esto tiene muchas más complejidades y lo que quiero evitar es que ustedes tengan ciertos niveles de dificultad. Entonces, cuando se habla de las dos fases de la fotosíntesis, tú puedes dividirlo de dos maneras. Solamente tú ves los textos, hablan de en el que se utiliza la luz, ¿para qué? Para hacer la oxidación del agua. O sea, los electrones que se obtienen, subsecuentemente lo que hacen es que entonces se reducen al CO2. Y es la otra parte que ustedes ven en muchos textos que lo dividen así. El Horton es mucho más, para no decir light, es menos profundo en muchos tópicos. No es el mejor libro, como siempre les digo, pero es el que está disponible para ustedes y les permite que ustedes puedan entender más fácilmente esto. Entonces, para que les quede igual ahí la grabación. Entonces aquí, entonces se generan los carbohidratos. Bien, listo. Ahora, cuando se habla de las dos fases, si lo vemos directamente el fundamental para colocárselo y traducírselo, tienes la luz, la etapa lumínica y la etapa oscura, o las reacciones en la fase luminosa y las reacciones en la fase oscura. Entonces, en las reacciones que se llevan a cabo en la fase luminosa, se utilizan pigmentos especializados que tengan la capacidad de poder capturar la energía del sol. Entonces, eso es la parte prioritaria. Entonces, en ellos lo que hacen entonces es que se oxida. Y ocurre una serie de reacciones de transferencia electrónica. Lo que hace al final es que culminan en la reducción de NADP a NADPH. Y eso lo que hace es que genera un gradiente de protón transmembranal, tal cual como lo pusieron en la cadena transportadora de electrones. Y esa energía entonces es utilizada para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Se conoce como la fotosíntesis. Entonces, los pigmentos que se oxidan reducen al agua y generan oxígeno. En la fase oscura, el NADPH y el ATP se utilizan ¿para qué? Para reducir el CO2 e incorporarlo en un precursor de 3 átomos de carbono. Que esa fue la pregunta que me hizo, me olvida el nombre, que por qué la fotosíntesis tiene importancia dentro del contexto de lo que estamos viendo, porque aquí se generan los precursores de carbohidratos necesarios. Ahí no me lo voy a mencionar por encima hoy y mañana cuando vemos lípidos, entonces ahí te voy a enseñar todo el cálculo, cómo se hace. Entonces, en las reacciones en la fase lumínica, ¿cómo tú la puedes resumir? Se absorbe luz, la energía de la luz que es disipada por conversión interna, fluorescencia, eso se llama transferencia de exitones y fotooxidación.
Entonces, esto en teoría ustedes debieron haberlo visto en química analítica. Absorbe un fotón, entonces cuando va al estado excitado, esa molécula que está en el estado excitado puede volver al estado basal de varias maneras. Conversión interna son decaimientos no radiativos. ¿Vieron eso alguna vez en analítica? ¿O en físico-química o inorgánica? Sí, La no. verdad. ¿No? ¿No? Si es no, no. Sí, profe, sí lo veo. Ah, ok, listo. Entonces, la Sí, lo mismo, fluorescencia profe, lo que se hace es que se emite un fotón y eso se conoce como el Stokes shift, que tú lo ves en el espectro, que cuando se emite el fotón es a longitud de onda más larga. Luego la transferencia de excitones y la fotooxidación. Entonces, hay un par especial y se utiliza para estudiar la fotosíntesis, lo que se llama la bacteria fotosintética morada, y tiene lo que se conoce como el reaction center o el centro de reacción, y él ocurre la fotooxidación. Hay entonces una cadena transportadora de electrones que lo que hace es que regresa o retorna los electrones al par especial para que llegue al estado basal. En plantas y en cianobacterias existen dos fotosistemas, el citocromo B6F y transportadores móviles, que lo que hacen es que permiten que se lleve a cabo toda esa transferencia electrónica, y fue lo que yo les pedí que ustedes verificaran en el esquema Z. El fotosistema 2 reduce al par especial fotooxidado de electrones que se deriva del agua, y los electrones lo que hacen es que viajan desde el fotosistema 2 a través del citocromo B6F, entran al ciclo Q, y lo que genera es el gradiente de protones transmembranal. Los electrones liberados por la fotooxidación del fotosistema 1 reducen al NADP y regresan al citocromo B6F. Y esa actividad contribuye al gradiente de protón. Y el ATP es producido por la fotofosforilación, que ahí es donde la síntesis de ATP. Bien. En las reacciones en fase oscura, para resumírselo, el ciclo de Calvin lo que hace es que carboxila las pentosas, convierte los productos en glicerdaldehído 3-fosfato y regenera las pentosas utilizando ATP y NADPH producidos en la fase lumínica. Los productos del ciclo de Calvin son convertidos a carbohidratos, glucolo, y el ciclo de Calvin, las enzimas son más activas durante la luz, algo que pareciera un oxímoron, pero sí es así. Y las plantas pueden tener otro proceso que se llama fotorrespiración, que compite con la fotofosforilación, y que consume oxígeno y genera CO2. Bien. Ahora, en la fotosíntesis existe un pigmento que es el mayoritario. O sea, el responsable de que las hojas sean verdes es la clorofila. Además, ustedes lo saben porque ustedes mastican chicle Clorel, y el Clorel tiene clorofila entre su patente para poder inhibir el mal aliento. Entonces, muchas personas piensan que la clorofila es la única molécula o el único pigmento fotosintético, y no es así. Es el principal, sin embargo, no es el único. Entonces, cuando uno ve las fotos durante la época del otoño en Estados Unidos, en todo lo que es la región de Nueva Inglaterra y Nueva York, usted ven esos colores hermosos que salen en las películas, que son ese anaranjado, ese amarillo, ese rojo. Bueno, esos colores que usted ven ahí son otros pigmentos fotosintéticos que se llaman carotenoides, que eso usted lo verán cuando vean química de alimentos. Entonces, ellos contribuyen a ayudar a las clorofilas a poder llevar a cabo la fotosíntesis. La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos. Entonces, la diferencia en la clorofila que tiene el anillo de protoporfirina 9, que es lo mismo que ustedes vieron en la hemoglobina, es que en vez de tener hierro, en la clorofila tiene magnesio. Entonces, esto que ustedes ven aquí en amarillo es el espectro del Sol. O sea, todo eso es el espectro del Sol. Eso es cuando usted habla de la luz visible, y eso va entre 400 y 800 nanómetros. Entonces, todo es el espectro del Sol. Entonces, es amplio. ¿Cómo tú puedes aprovechar todo ese espectro
para garantizar que tú puedas convertir esa energía lumínica en energía química. Entonces, ahí es donde entran los pigmentos fotosintéticos. Entonces, si tú te percatas, aquí tienes esto que se conoce aquí como esa es clorofila. Cuando tú ves la banda por 400 y tantos, se conoce como la banda Soret. Y esto que está en 620, 650 por acá, se conoce como la banda QY. Q y una Y. Entonces, para las aplicaciones que yo hago, ustedes utilizan porfirinas y tú le irradias aquí en esta banda. Esta banda es de menor energía, pero esta banda tiene una absorción a 620 que te permite entonces jugar con esa molécula para que esa molécula entonces sea excitada y pueda generar pueda transferir su energía para hacer otras cosas. Y esta es una banda de mayor energía. Entonces, en los centros de reacción, tú tienes que llevar al centro de reacción toda esa energía que ha sido absorbida. Entonces, como la clorofila es el principal pigmento fotosintético, cuando él recibe la luz, él absorbe ese fotón y va a estado excitado. Entonces él comienza a transferir toda esa energía hacia los centros de reacción. Lo mismo hacen los carotenoides. ¿Qué hace? En la región en la que no absorbe la clorofila, absorben los carotenoides y otros pigmentos fotosintéticos. Y todo eso ayudan a ¿qué? A captar todo el amplio espectro de luz del sol y poder llevar toda esa energía hacia los centros de reacción para que se pueda llevar a cabo entonces la fotosíntesis. Varios pigmentos, por lo menos el betacaroteno, es varios pigmentos, por lo menos betacaroteno es ampliamente estudiado, el licopeno y otra serie de pigmentos accesorios dentro de los carotenoides que se utilizan para poder cuantificar las transferencias de energía dentro de los complejos pigmento-proteína. Entonces, ¿cómo funciona esto? La transferencia de energía de estos se llaman complejos antena. ¿Por qué? Porque tú tienes como si fuera una antena de televisor. Tú quieres mejor señal, entonces tú sacas la antena y la vas moviendo. Bueno, ustedes están muy jovencitos para eso, pero en mi época, cuando estábamos jóvenes, nadie tenía cable. Entonces tú tenías un poste de acero o de hierro enterrado en el suelo con una antena grande, metálica, y cuando no entraba buena señal, tú ibas moviendo la antena. No sé si alguna vez han visto eso. O sea, le movía la antena para poder captar la mejor señal de los distintos canales. Es exactamente lo mismo. Para poder captar toda la energía, entonces tú utilizas los complejos pigmento-proteína, que son complejos antena, que tienen constituido distintos pigmentos accesorios, y eso agarra toda la luz y la lleva hacia el centro de reacción. Entonces, en este sistema de transferencia de energía, en los sistemas antena hacia los centros de reacción, ocurre en un intervalo de tiempo de 10 a la menos 10 segundos, con una eficiencia mayor al 90%, lo que significa que es un fenómeno rápido y eficiente. Eso se conoce, todo ese estudio de esto se conoce en biología como femtobiología. Cuando estudias todos estos fenómenos rápidos que se llevan a cabo. Entonces, ¿qué tratan de hacer los investigadores que se dedican al desarrollo de paneles solares? Poder emular el sistema de antena de los complejos fotosintéticos, porque el que logre describir en su máxima capacidad, elucidar cómo funciona esto, va a poder no solamente ser millonario, sino va a ganar el premio Nobel porque va a resolver un problema energético. Entonces tú utilizas ahora múltiples mecanismos para poder estudiar esa transferencia de energía. Entonces, cuando llega el fotón, es un fotón por segundo que se absorbe aquí. Entonces, los pigmentos antena, que también se conocen, lo llaman en muchos lugares como light harvesting complexes, como complejos, la traducción al español puede ser complejos cosechadores de luz, hay distintas, y es un arreglo de proteínas. Entonces, ¿qué hace? Lo va transfiriendo, tú vas aquí pasándolo el fotón uno a uno a cada uno de los pigmentos accesorios hasta que llegue al centro de reacción. ¿Y qué vas a tener en el centro de reacción? Clorofila.
Tú vas a tener aquí clorofila, tú vas a tener clorofilas, tú vas a tener carotenoides, tú vas a tener distintos pigmentos accesorios y todos ellos te van a ayudar a transferir el fotón uno a la vez hasta que llegue al centro de reacción. Y cuando llega al centro de reacción, entonces eso permite que se lleve a cabo la fotosíntesis. Entonces, las Harvesting Complex o los LHCs son un arreglo de proteínas hidrofóbicas asociadas a la membrana que contiene numerosos pigmentos que están ordenados usualmente de manera simétrica. Ellos contienen, además de la clorofila, como estoy explicando, otros pigmentos accesorios que cubren todo el espectro del sol. Se permite que tú puedas aprovechar desde 400 a 800 nanómetros toda esa luz que llega a la Tierra. Entonces, cuando uno ve los complejos cosechadores de luz, uno los ve de esta manera. Son proteínas transmembranales, lo que significa que tú tienes la bicapa de esta manera. Entonces, como tienes la bicapa, es muy difícil, no sé si ustedes dieron eso cuando vieron proteínas. Una de las proteínas más difíciles de poder estudiar son las proteínas que están asociadas a la membrana, porque sacarlas de la membrana de manera íntegra y que mantengan toda su conformación nativa y sus propiedades muchas veces es difícil. Por eso que no se tiene muy por completo toda la estructura cristalográfica de ella. Si tú ves aquí, esto que tú ves aquí en verde son las clorofilas y eso que tú ves aquí en amarillo es el licopeno. Entonces, están arregladas de tal manera que capte la luz, el licopeno se lo pasa a la clorofila y se vaya de esa manera. Entonces, tú puedas llevar toda la luz en todo el espectro. Entonces, ¿cómo funciona lo que le estoy explicando? Estamos en el estado basal. ¿Sí? Cuando se absorbe el fotón, él va hacia el estado excitado. Entonces, cuando él regresa al estado basal, si él lo hace en una conversión interna, eso se llama decaimiento no radiativo, porque está regresando y es radiativo cuando emite el fotón. Entonces, tú tienes aquí que él, entonces, regresa de manera de un decaimiento no radiativo y tú tienes entonces que puede haber otra cosa que se llama cruce entre sistemas y permite entonces llevarlo hacia otros estados excitados y poder hacer otro tipo de química. Entonces, ¿cómo se ve así? Estos son los pigmentos que se encuentran dentro de la planta. Estamos hablando de los carotenoides, las clorofilas, las antocianinas, todas las que tú quieras ver que estén presentes en las plantas que puedan contribuir a esto. Cuando son excitadas, entonces ellas lo que hacen es que están colocadas de tal manera que tienen niveles energéticos similares y van transfiriendo toda esa energía de excitación. Este proceso se conoce en inglés como Resonance Transfer Energy o Resonance Energy Transfer y va pasándolo uno a la vez, molécula a molécula. Entonces, ¿cómo hace el centro de reacción? Su nivel energético está por debajo del de estas moléculas, permitiendo que caiga aquí y cuando cae aquí, entonces se va como un embudo. Véanlo como un embudo, todo es transferido al embudo y cae a través del embudo hacia el centro de reacción para poder entonces que se lleve a cabo la fotosíntesis. Bien, de manera de ejemplo, aquí se utiliza la bacteria púrpura fotosintética. ¿Y qué tú lo ves? Tiene un par de electrones que recibe y es excitado. Y tú juegas con los potenciales redos. Lo que tú ves es que la absorción del fotón por el par especial, entonces esto es deslocalizado y se va pasando de proteína en proteína. Entonces, esta que está excitada tiene un tiempo de vida muy corto. Entonces, él se excita, vive un corto tiempo y transfiere la energía. Y en este tipo de bacterias esto es cíclico, pero en las plantas normales no se lleva a cabo de manera cíclica. Y esto tiene un tiempo más o menos de 200 picosegundos. Y este es el ejemplo clásico de cómo se ve los complejos fotosintéticos dentro de los cloroplastos. Entonces, ¿qué tienen que ver por lo menos
aquí está el resumen, pero después lo voy a agregar unas cositas más. Entonces, es de la membrana tilecoidal. Lo que usted ve aquí es la transferencia, el sistema de transferencia de electrones que consiste en 3 proteínas. El complejo PS2, que se conoce como fotosistema 2, el PS1, que es el fotosistema 1, y el citocromo B6F. Entonces, ellos están conectados eléctricamente. Entonces, tú tienes las plastocianinas, que son las especies que estás viendo aquí, y aquí tienes la Q, que son las plastoquinonas. Entonces, con la luz, lo que tú generas, que es lo que ven en azul, es la transferencia de electrones. La fotosíntesis es un proceso que no es cíclico, que utiliza el poder reductor generado por la oxidación mediada de la luz del agua para producir entonces, ¿qué cosa? El NADPH. Entonces, en el fotosistema 2, que lo que están viendo ustedes aquí, ahí se oxida el agua. Y en el fotosistema 1 se reduce el NAP. O sea, estos dos fotosistemas que ustedes ven aquí están activados por la luz de manera independiente. Vean que usted llega, y aquí llega, y aquí llega la luz. Se activan de manera independiente y los electrones fluyen desde el PS2 al PS1. Esto que usted ve aquí como OS, eso se conoce como Oxygen Evolving Center, porque aquí es donde se genera el oxígeno. Entonces, el PS2 y el PS1 operan eléctricamente en serie para acoplar la oxidación del agua con la reducción del NADP. La existencia de estos dos fotosistemas fue evidenciada por medio de la observación de que en presencia de luz se activa solamente, en presencia de luz roja se activa solamente el PS1 y la luz amarilla verde activa el PS2. Entonces tú tienes que con distintas longitudes de onda tú lo puedes activar. Y eso fue lo que le pedí que estuvieran en el esquema Z que está acá. Entonces, ¿qué usted ve aquí? Agua forma oxígeno y ahí con la abstracción de 4 electrones desde 2 moléculas de agua en el Oxygen Evolving Center conlleva la translocación de 8 protones desde el estroma a el lumen tilacoidal. ¿Ven? Entonces, a diferencia de la cadena transportadora de electrones que usted lo veía al revés, que venía de arriba hacia abajo. ¿Se acuerdan? Aquí ven la translocación de los protones y cuando regresan, están regresando nuevamente, entonces ellos generan la energía necesaria para entonces que se dé la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿este sistema que está aquí es similar o no es similar al de la cadena transportadora de electrones? Es similar, profe. Quiere decir entonces que si yo tengo algo que desactiva la cadena, desacopla la cadena transportadora de electrones, tendría la capacidad de poder desacoplar también esto. ¿Puede repetir la pregunta, profe? La pregunta es, si yo tengo algo que me desacopla la cadena transportadora de electrones, ¿tendría la capacidad de desacoplar también el proceso fotosintético? Posiblemente sí. Sí. Posiblemente sí o sí. Piensen en el movimiento electrónico, sí o no.
Profe, ¿podríamos ir a la imagen otra vez? Por favor. Usted no había mencionado que los complejos PSI1 y PSI2 eran independientes. Son independientes para la excitación, que distintas longitudes de onda lo excitan, pero el flujo electrónico es desde el PS2 al PS1. No sé si te queda claro lo que te estoy diciendo. Sí, profe, o sea, al final entonces sí tendría cierta dependencia. Exactamente, lo que pasa es que el comportamiento es muy similar. Si algo tiene la capacidad de desacoplar el transporte electrónico, la cadena transportadora electrónica, tendría de igual manera la capacidad de poder desacoplar entonces el transporte electrónico en los cloroplastos y por ende inhibir la fotosíntesis. Profe, pero ahí en la imagen se ve que hay un fotón que entra directamente al PS1 también. Profe, Eso una es consulta. correcto. Eso es correcto. Si tú ves la imagen, ellos se excitan con longitud de onda diferentes y de manera independiente, pero hay un flujo electrónico que va desde el PS2 hasta el PS1. Entonces, tú necesitas todo el flujo electrónico para poder llevarlo con la energía suficiente para poder entonces generar el NADPH y generar el gradiente de protones. Profe, en el fotosistema 1 es donde se genera el agua, donde se consume, se genera. Y en el fotosistema 2 es donde entonces se da la producción del NADPH. Correcto. En el me- fotosistema 2 se oxida el agua y en el fotosistema 1 se reduce el NADP. Entonces, cuando yo les pedí a ustedes que estudiaran el esquema Z, este que está aquí, el que se utiliza para poder estudiarlo. Este es todo el esquema completo y se reduce como el esquema Z. Lo revisaron como les pedí, ¿verdad? Entonces ves el agua, se forma oxígeno, comienzan a inyectar los electrones. Aquí ves el Oxygen Evolving Center. He excitado la transferencia electrónica, el Q-pool, que es el ciclo Q, ve los 8 electrones que son translocados, ve la transferencia, son excitados de manera diferente aquí, el PC1 y se reduce entonces aquí lo que el NADP al NADPH. Eso está eléctricamente conectado a pesar de que tú puedes excitar ambos fotosistemas por medio de distintas longitudes de onda. Pero si yo no me excito este y no excito este, no genero el par. Entonces, al no excitar ambos, no tengo fotosíntesis. O no podríamos decir no tengo una fotosíntesis adecuada. Entonces, cuando uno estudia los fotosistemas, uno lo ve en los textos y uno lo reduce, sí que está el fotosistema 2, pero realmente se ve así. Ves el lumen, ves el estroma, ves aquí la membrana, mira
la cantidad de proteínas, que es la cantidad de carotenoides que tiene, la cantidad de clorofilas que tiene. Entonces, es un sistema muy, muy complejo para estudiar y para comprender. La investigación en esta área es muy, muy, muy ardua y muy profunda y requiere de equipamiento altamente sofisticado para comprender cómo se lleva a cabo esa transferencia de energía a partir de los complejos pigmentos, proteínas que son antenas, al centro de reacción. Tú requieres de un sistema láser que cuesta $3 millones. Y eso genera una espectroscopía que se conoce como espectroscopía ultra rápida de absorción transiente. Por eso es que es muy complejo. Entonces, este es el PS2 y así es como se lo resume el Horton. Este es el citocromo B6F y así es como se lo resume el Horton, se lo resume más cortito. Aquí está el PC1 y el Horton se lo resume así. Entonces, cuando hablan de que se lleva a cabo la fotosíntesis o el tejido fotosintético, la gente tiene la tendencia a pensar de que hay un solo fotosistema 1, un solo fotosistema 2. No, está distribuido a lo largo del cloroplasto en la membrana tilecoidal. Tiene muchos fotosistemas 1, muchos fotosistemas 2 para que se pueda llevar a cabo lo que tú necesitas. Entonces, cuando tú pasas la fase lumínica y tú lo llevas a la fase oscura en el ciclo de Calvin, hay muchas maneras de verlo. Esta es la manera resumida del ciclo de Calvin. Que lo que tú tienes aquí es la ribosa 1,5 bifosfato, ocurre una carboxilación, se genera el 3-fosfoglicerato, el ATP se forma entonces ADP porque pasa a un grupo fosfato, tienes el 1,3 bifosfoglicerato, el NADPH se oxida a NAD, sale fosfato, genera que salió 3-fosfato y de aquí comienzas a crecer y construir los carbohidratos. ¿Cómo se ve de verdad el ciclo de Calvin? Así. Aquí está la ribosa 1,5-fosfato y la fijación del CO2 a través de una enzima especializada que se conoce como rubisco, que esta es la enzima probablemente más importante que tiene que ver, porque esta es la responsable de poder fijar todos esos carbohidratos para que usted lo pueda utilizar en su dieta y lo pueda obtener. Entonces, el mecanismo es este que usted tiene aquí, que fue descrito por Melvin Calvin. Y de allí Melvin Calvin gana el premio Nobel por la fijación del CO2 en la etapa oscura, y de ahí lleva su nombre, que es el ciclo de Calvin. Ves que a partir de la ribosa 1,5 bifosfato ocurre una enolización entre el CO2, se forma un intermediario, hay una carboxilación, otro intermediario, hay una ruptura, 3-fosfoglicerato, se forma un carbanión y 3-fosfoglicerato. Entonces, si tú vas hacia acá, mira que aquí tienes 3 de estos, 6 de estos y lo vas viendo. Entonces, él se va formando. ¿Sí? Para facilitar las cosas, usted tiene que saber el resumen del ciclo de Calvin y la importancia del rubisco, no todo esto. Esa es la formación de todo. Y esto se lo voy a pasar para que tengan esto para poder estudiar. Que este sea el resumen que ustedes tengan que solamente saber de la parte oscura y algunas cosas y las otras cosas que mencioné en la fase lumínica. Entonces, ¿por qué la importancia de los carotenoides? Ustedes van a verlo en el curso de química de alimentos. Ustedes van a ver los carotenoides y lo van a ver ampliamente y lo van a discutir. Son los carotenoides. Tiene aquí el betacaroteno, aquí tiene el licopeno
Y aquí tiene esto carotenoide, astaxantina, que es responsable de varios colores. Este que está aquí, la molécula primavera piperidine, no me olvido cómo se llama en español, es el responsable de la marea roja que ustedes ven en el océano. Este es el carotenoide más abundante que hay. Entonces, esta foto es de Yukon de Harry Frank. Aquí fue donde yo hice la maestría. Entonces, él estudiaba carotenoides, pero él lo estudiaba en complejos fotosintéticos, complejos antenas, y él estudiaba los Light Harvesting Complexes para poder ver todo esto desde otra perspectiva. Entonces, cuando tú ves los carotenoides, tienen varias funciones. Una es la captación de luz, porque son parte de los complejos antenas, y otro es la fotoprotección. Usted toma la salsa de tomate, y cuando usted tiene la salsa de tomate, ¿qué le dicen en la salsa de tomate? Rico en licopeno, antioxidante. Entonces, eso no estaba antes la salsa de tomate, lo tienen ahora y todo el mundo lo compra. Yo consumo, mi mamá me pregunta, ¿qué es eso antioxidante? ¿Para qué sirve? Porque ahora ahí se ha abocado a tratar de generar cultura general en la población de la importancia de consumir fuentes alimenticias ricas en antioxidantes. Entonces, el mecanismo bajo el cual trabajan los carotenoides en los complejos fotosintéticos para generar fotoprotección lo hacen desde 3 maneras. Disipar el exceso de energía. ¿Por qué? Ustedes vieron el espectro de luz que yo le enseñé. O sea, ese espectro de luz significa que toda esa energía llega. Cuando llega toda esa energía a los sistemas fotosintéticos, no se puede utilizar toda esa energía. ¿Qué pasa con toda la energía que tú no puedes utilizar? No es como el caso de nosotros que tú comes y todo lo que no uses en el momento se va a almacenar después. Aquí estás recibiendo la energía directa. Entonces, los complejos fotosintéticos lo que hacen es que disipan ese exceso de energía en forma de calor, es una manera. Otra manera es que tú puedes hacer lo que se conoce como la extinción o el apagamiento del estado triplete de la clorofila. Ahora le voy a explicar por qué eso. Y otro es que los carotenoides son quenchers, la palabra del anglicismo, la palabra en español es desactivadores del oxígeno cingulete. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Durante la maestría yo estudiaba los carotenoides como mecanismo de fotoprotección para disipar el exceso de energía, extinguir el estado triplete y evitar la generación de especies reactivas de oxígeno, específicamente el oxígeno cingulete. Ahora, después me fui al doctorado y yo fui a estudiar mecanismos controlados de generar el oxígeno cingulete con aplicaciones biomédicas para entonces matar células tumorales. Entonces yo primero vi cómo era el sistema para proteger y después lo fui a aprender cómo se genera para matar. ¿Por qué todo esto? Porque ahora se están haciendo celdas solares fotosensibilizadas que te ayuden a captar y dirigir esa luz del sol para poder maximizar la carga energética que tú estás generando. Entonces, los carotenoides, como ustedes lo ven aquí tal cual, ellos vienen y toman él y son excitados. Entonces, esto que está aquí, hacia el primer estado excitado cingulete, no se da en los carotenoides porque eso está prohibido por simetría. Entonces va hacia el S2. La espectroscopía que yo le estoy hablando, que es una espectroscopía ultra rápida, absorción transiente, lo que tú haces es que tú tienes aquí y tú sigues con el láser generando pulsos, de tal manera que tú vengas ahora a generar que haya mayor cantidad de población aquí en los estados superiores y aquí donde está esa absorción transiente de estos estados superiores. Por eso es que cuesta tan caro estudiarlo. Entonces, cuando regresan al estado basal, tú tienes entonces fluorescencia de aquí, fluorescencia de acá. La fluorescencia siempre se da al estado excitado más bajo. Y tú tienes entonces, esta es la conversión interna. Entonces, esto que tú ves acá, entonces, es en las clorofilas. Y en las clorofilas los estados excitados son de nivel energético más bajo que en los carotenoides. Y por eso tú puedes entonces llevárselo hacia la clorofila para poder transferir la energía hacia el centro de reacción.
Entonces, así se ven, profe, dígame, ¿verdad? En los cuénteme. carotenoides dijo que la fluorescencia se da al estado ¿qué? La fluorescencia, la regla estipula que no importa dónde tú excites la molécula, la fluorescencia siempre se da del estado excitado más bajo. O sea, que tiene que llegar al estado excitado más bajo para que se lleve a cabo la fluorescencia. Lo que se prohíbe es que tú, cuando tú estás haciendo esto, es que no se va hacia acá. Hacia aquí no hay. El estado excitado basal al S1 no da, por eso está prohibido por simetría. Eso ya es físico-química, inorgánica, cosas que ustedes verán allá. Yo nada más lo estoy explicando para que tengan una idea general de esto y no quiero profundizarles esto porque esto es un poquito más arriba del nivel del curso, pero sí para que entiendan algunas cositas. Entonces la banda QY y QX de la clorofila, cuando tú ves que entonces tú pasas hacia el estado excitado de la clorofila, entonces ella también emite fluorescencia. Y tú la puedes ver también. Si está en 620, se corre un poquito más allá de 620. Entonces, aquí está, en los que estudian fotosíntesis, la denominan non-photochemical fluorescence quenching. O sea, apagamiento de la fluorescencia no fotoquímica. ¿Qué ocurre? Cuando la luz llega a la clorofila llega al estado excitado, singulete, ese es el 1 que tú ves aquí, triplete, el 3 que está aquí. El oxígeno de manera molecular existe en forma triplete. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay una transferencia de energía. ¿Cuáles son los 4 mecanismos que una clorofila excitada puede regresar al estado basal? Primero, está excitada, emite un fotón, fluorescencia. Lo que tú estás viendo aquí. En la segunda, puede ser que lo que hace es que se disipa en forma de calor y entonces es fotoquímica, la que tú estás viendo aquí. La tercera, que es la que estás viendo aquí, calor, y esta es la fotoquímica para que se lleve a cabo el complejo fotosintético. Y la cuarta que tú estás viendo aquí es que le transfiere la energía al oxígeno molecular y genera este oxígeno singulete que está aquí. Esta es una especie reactiva de oxígeno que es muy reactiva, pero ella depende, pero ella tiene un tiempo de vida corto, aproximadamente 3 microsegundos en agua. Entonces, ella reacciona con lo que esté cercano y como es la clorofila, está en los complejos de antena y está en los centros de reacción, si se genera en el tejido fotosintético, lo que hace es que lesiona el tejido fotosintético y no se lleva a cabo la fotosíntesis. De allí la importancia de los carotenoides estén como están dentro del tejido fotosintético, porque lo que están haciendo es que ellos van a desactivar a esa especie reactiva de oxígeno. Y con eso lo que tú haces es que tú evitas que se genere. Esto que está aquí es un cruce entre sistemas, porque tú pasas del estado excitado singulete al estado excitado triplete. Entonces eso ya es más fotofísica, pero bueno. Entonces, en las plantas, ¿cómo ocurre? Entonces, hay 2 maneras de fotoprotección que hay en las plantas, el mecanismo directo y el mecanismo indirecto. El mecanismo directo es que por los niveles energéticos, eso se llama el molecular gear shift, por los niveles energéticos, entonces es como que yo abro la llave de la pluma del fregador y se va el agua por el sumidero, porque el nivel es más bajo. Entonces lo que tú haces es que la clorofila es más abajo, entonces va disipando esa energía, en forma de calor. Estamos hablando que tú lo tiras por aquí en forma de calor. Hay otro que es el mecanismo indirecto, que dice que se forman estados de agregación producto del cambio en el pH. Y ese cambio en el pH lo que hace es que induce cambios conformacionales, y con esos cambios conformacionales en las proteínas asociadas a la membrana, entonces se disipa el exceso de energía en forma de calor. Son las 2 teorías. Mi asesor, conjuntamente con varios con los que él trabajaba durante los años, ellos postularon el primer mecanismo de fotoprotección, el que ellos llaman el molecular gear shift, que es por los cambios de nivel energético. Entonces, en las plantas superiores hay un ciclo enzimático que se llama el ciclo de la xantófila. Entonces, la diferencia en los carotenoides es que si solamente tiene carbono e hidrógeno es un caroteno, y si tiene oxígeno entonces es una xantófila. Entonces, ¿qué ocurre?
En las plantas superiores tú tienes este ciclo de la xantófila. Tú tienes violosantina, antelasantina y zeaxantina. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú ves aquí, esto tiene epóxido y epoxio. Entonces, hay una enzima que se llama violosantina deepoxidasa y lo que hace que deepoxida esto. Al deepoxidarlo, lo que tú estás haciendo es incrementando la conjugación. Al incrementar la conjugación, lo que tú permite es que tú puedas disipar el exceso de energía. Y en las plantas superiores se habla que hay un intermediario que es antelasantina. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que los dos epóxidos tienen que entrar a la vez al sitio activo de la enzima para que se deepoxide simultáneamente, para que tú generes esta zeaxantina. Si no entran los dos a la vez, entonces tú nada más tienes uno con epoxio y uno que se ha incrementado la conjugación. Entonces, para pasar de aquí hacia acá, tú tienes una enzima que se llama zeaxantina epoxidasa. Entonces, ¿qué hace la zeaxantina epoxidasa? Le pone el epoxio. Entonces, ¿a qué voy? Si tú tienes la planta sometida a una gran cantidad de sol, una gran cantidad de energía, todo ese sol que está recibiendo la planta no puede ser aprovechado por la planta. Entonces, ¿qué hace la planta? La planta tiene que protegerse porque si no toda esa energía fotosintética, toda esa energía que está generando para va a lesionar el tejido fotosintético y la planta no va a hacer fotosíntesis y por ende va a morir. Entonces, cuando usted va a comprar una planta en el Rivesmí, en un vivero, le dicen, esta no le gusta el sol, esta ponla en la sombra, te le gusta un poquito el sol ahí, ponla cerquita de la ventana, esta ponla hacia adentro, usted escucha todo el cuento de las plantas. Entonces, la parte práctica, ellos no la manejan, pero ellos sí entienden el comportamiento de la planta. Cuando tú ves las áreas boscosas, usted ve que hay muchos árboles que están hacia arriba y hay plantas que crecen en la parte de abajo de esos árboles porque esas plantas no requieren esa gran cantidad de sol o no soportan o no toleran esa gran cantidad de sol. Entonces, el mecanismo de fotoprotección basado en el ciclo de la xantófila, si yo comienzo a irradiar la planta con demasiada luz, la planta no se va a dejar matar. ¿Qué va a hacer? Rápidamente va a activarse la violosantina deepoxidasa y va a deepoxidar a la violosantina. Al deepoxidar a la violosantina, lo que tú haces es que tú generas que haya mayor conjugación. Con la mayor conjugación, tú disipas el exceso de energía. Pero a la vez, esto induce un cambio de conformación. Entonces, ¿cómo se ve? En el 2009 se publicó este mecanismo posible. ¿Por qué? Porque tú ves que aquí hay un epóxido, un cosustrato, bueno, un cofactor realmente en este mecanismo es la presencia de vitamina C. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no se epoxida, no se deepoxida, la vitamina C puede entrar en el sitio activo y lo que hace es que evita que se pierda el epóxido que está aquí. Y eso lo atribuyen en esos pasos. Entonces, en el 2009, ¿qué se vio? A pH 7 normal está la enzima así. Y pasa de una conformación abierta a una conformación cerrada. En la medida que se comienza a generar el gradiente de protones, lo que ocurre es que la enzima se dimeriza. Al dimerizarse la enzima, entonces de manera simultánea, la enzima deepoxida aquí y deepoxida acá. Entonces, entra las dos, se dimeriza, entra la violosantina y deepoxida de manera simultánea. Si usted me dirá, profesor, y si mandó un epóxido, quiere decir entonces que en el sitio activo de la enzima entró el ácido ascórbico. Entonces no permitió que se deepoxidara. Pero el mecanismo que ya se ha postulado es que se dimeriza. Entonces, al dimerizarse la enzima, producto del gradiente de protones que se genera, entonces se deepoxida. Y eso lo que ocurre es que te permite entonces disipar el exceso de energía porque eso induce un cambio conformacional. Profe, lo que nos Sí. está diciendo en pocas palabras, no, sino parafraseado, es que cuando
Cuando el sistema fotosintético recibe estímulos por un exceso de energía o producción de protones, la enzima lo que hace es rápidamente depoxidar los carotenoides y formarlos en su estado mayor conjugable posible para que el exceso de energía Se puede disipar eh, en se forma pueda de calor. disipar. En forma de Es calor. decir, Exactamente. las moléculas de los carotenoides tienen un estado de conjugación mucho mayor para abstraer mayor cantidad de energía, que es esa energía que está en exceso. Sí. Palabras más, palabras menos, lo que te estoy diciendo, sí. Lo que pasa es que se estudian los dos ciclos. El de plantas superiores y algas verdes, y hay otros que son en diatomeas. Entonces, ¿qué ocurre? Estos son mecanismos de fotoprotección, porque si tú buscas el Horton no te habla nada de fotoprotección. Entonces tú lees pigmento accesorio, tú lees todo eso y tú dices para qué sirve esto. Entonces, la idea generalizada es que tú entiendas que todo tiene un mecanismo de proteger, así como tú tienes un mecanismo de regular lo que tú comes y transformarlo en lo que tú necesitas. Las plantas, ¿qué necesitan? Luz. Entonces, ¿cómo las plantas regulan la cantidad de luz que van a utilizar o van a aprovechar? A través de la fotoprotección. Porque si tú la tienes expuesta y recibe demasiada luz, lo que va a hacer entonces ella es morirse, porque no puede aprovechar tu salud y tú vas a generar un daño. Entonces, ella tiene que disipar ese exceso de energía en forma de calor. Entonces, eso lo que hace es que activa, genera el gradiente de protones, baja el pH, pasa de pH neutro a pH 5 y ahí se dimeriza y obviamente se protonan algunos grupos en particular. Y es una dimerización dependiente de pH. Entonces, ella se lo voy a mandar para que lo tengan, pero lo que tú ves es que hay una protonación de una histidina y un aspartato. Y eso juega el papel importante en la modulación de la estabilidad de la enzima dimérica. O sea, ya esto es más proteínas, más enzimas, pero para que lo tengan. O sea, ¿cuál yo estudié? Yo estudié este mecanismo, que es el mecanismo de xantófilas, pero en las diatomeas, que son más chiquitas y este tipo de algas más chiquitas de diatomea lo que hace es que tiene tres carotenoides principales. El principal carotenoide es la fucosantina que tú ves aquí. Y tiene un ciclo, y el ciclo es el ciclo de la diadinosantina a la diatosantina. Cuando hay mucha luz, se depoxida aquí y genera diatosantina. Cuando baja la luz, entonces se vuelve a epoxidar. Este es el ciclo que yo estudié por 2 años. Entonces, me queda suficiente tiempo para poder presentarle rapidito unas cositas. Dígame. Una pregunta. ¿Puede de nuevo repetir lo de cuando hay un exceso de luz en las plantas? Cuando hay un exceso de luz en las plantas, lo que ocurre es que ese exceso de luz en las plantas, la planta no puede aprovechar toda la luz. Es como si yo me voy y yo me meto 3 combos al McDonald's. Yo digo, tengo ganas de comer un Big Mac, un combo Big Mac, un combo cuarto de libra y me quiero a comer unos nuggets. En algún momento de mi vida lo hice. Me comí 3 combos de McDonald's. Cuando estaba joven y no sé por qué, lo hice. Entonces, todo ese exceso de comida, yo no lo puedo aprovechar de una vez. Entonces, ¿qué hace mi metabolismo? Comienza a almacenar todo lo que pueda aprovechar para después. Las plantas, ¿qué hacen? Cuando hay un exceso de energía, toda la energía que está recibiendo la planta, ella no la va a utilizar para hacer fotosíntesis. Entonces, hay energía que, por decirlo así, le sobra. Entonces, si esa energía no es aprovechada para generar entonces fotosíntesis, ¿qué va a hacer? Va a dañar el tejido fotosintético, porque al final esa luz es energía. Y al dañar el tejido fotosintético, lo que hace es que la planta no pueda hacer fotosíntesis. No puede hacer fotosíntesis y la planta se muere. Entonces, la naturaleza, siendo perfecta, tiene entonces las plantas superiores, tienen un mecanismo de fotoprotección fundamentado en un ciclo enzimático. Cuando hay demasiada luz,
¿Posterior a qué? Posterior a la energía aprovechada por la planta para hacer fotosíntesis. El exceso que ella no va a utilizar. Posterior a ese, allí se activa entonces el ciclo de la xantófila para disipar ese exceso de energía en forma de calor. ¿Para qué? Para evitar que se dañe el tejido fotosintético. En otras palabras, para garantizar que la planta se mantenga funcional. Domínguez, ¿eso aclara tu duda? Sí. Listo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ya esto es parte complementaria. Lo que de fotosíntesis va hasta lo que le expliqué, pero para que entiendan un poquito más. Yo por lo menos en particular estaba buscando ver cuál era la diferencia entre estado estacionario y el transitorio o transiente en complejo de pigmento de proteína aislado de células de Pheodaktylum triconurum, que es una diatomea. Y yo los sometí a condiciones de poca luz y los estresé con mucha luz. Y yo quería explorar el efecto de la composición de la xantófila en la dinámica y en la eficiencia de la captación de luz y en la extinción de los estados excitados de los complejos de pigmento de proteína. Entonces, lo mismo, Harry Frank estudió estas langostas azul. Esta langosta azul se ve una en no sé cuántos millones, y eso porque hay un complejo de pigmento de proteína que se conjugan dos hasta xantinas. Y al hacer más larga la conjugación cambia el color de la langosta, que en vez que sea roja sea azul. Y hay langosta que tú la ves mitad roja, mitad azul. Tú agarras la langosta y la frías y ya se le fue el azul, porque es proteína, se naturaliza. Entonces, lo mismo. No se puede, lo mismo que le acabo de explicar de todo esto para que tengan un poquito de fotofísica de carotenoides. Ya listo, va, bien. Entonces, estos complejos captadores de luz integrales a la membrana son pero son completamente diferentes a los que están en plantas superiores. Ellos se unen a clorofila A en vez de la B y poseen clorofila C como segundo pigmento accesorio. O sea, no solamente hay una clorofila, hay varios tipos de clorofila. Y las diatomeas sintetizan fucosantina y adinosantina. La fucosantina, es la que es utilizada por las diatomeas para mejorar su eficiencia en el proceso de captación de luz. ¿Por qué? Porque ella absorbe entre 460 y 570 nanómetros. Se llaman FCP porque es fucosantin chlorophyll protein. Nada de la estequiometría le interesa a usted. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos esto. Aquí está con poca luz. Yo lo vi por HPLC. Mira la fucosantina y mira la diadinosantina. Entonces, en poca luz. Cuando yo comienzo a generar el estrés a la planta, yo le estoy irradiando con luz. Y yo comienzo a someterla a mucha luz. Se activa el ciclo enzimático y esta diadinosantina es depoxidada y aparece diatosantina que está aquí. Y se logró una conversión 1 a 1. Entonces, ¿qué pasa? Esta conversión de 1 a 1, si yo le permito y yo le quito la luz, ¿qué ocurre? Esta desaparece y esta vuelve a incrementar en proporción. Porque es un mecanismo de fotoprotección. Es netamente una depoxidación ante la parte puntual de la generación de exceso de recibir el exceso de energía. Y tengo que disiparla, entonces activo la depoxidación. Cuando ya no tengo esa condición, entonces se vuelve a epoxidar. Entonces, ¿yo qué hice para poder estudiarla? Yo inhibí la enzima. Como tiene son barriles beta, el tipo de estructura de esta proteína son barriles beta rico en cisteína. Ustedes saben que la cisteína tiene sulfidrilos, que dependiendo de cómo tú lo veas, tú puedes jugar con su la adición de cloruro de cadmio. 24 horas previas a hacer el experimento para que absorbiera el cadmio, metal. Entonces, cuando yo comienzo a generar el estrés, ya el cadmio ha sido absorbido por la diatomea y yo entonces inhibo para que vaya para atrás. Y yo puedo garantizar que se genere esto 1 a 1 y lo que yo hacía era que lograra disminuir la velocidad con la que se transformaba de vuelta al pigmento original. O sea, no es que yo lo evitaba 100%, sino que yo lograba que en vez de que se me convirtiera todo para atrás en 4 horas, yo lograba llevarlo hasta 8 horas para poder trabajar. Yo tenía que trabajar esto en hielo a 4 grados Celsius. Todo como si yo estaba usando
para poder hacer todo el experimento. Yo ponía por 8 horas radial y logré optimizarla, llevarla a 4 horas con luz. Entonces, eso es importante. Entonces, uno lo ve con bandas. Que tú tienes 2 bandas que tú generas, la banda D y la banda F, y tú ves cómo cambia su composición. Este LL es low light y este HL es high light. Entonces tú ves que tiene clorofila A y ves que en poca luz nada más está fucosantina y diazoxantina. Cuando le generamos mucha luz, aparece. En la banda D y en la banda F lo mismo, ves que aparece. Entonces, pero igual fucosantina es el pigmento más abundante y la clorofila más abundante es la A. Entonces, tú ves la composición de polipéptido, el estudio normal que usted vieron en la bioquímica, ese para que usted vea la conjugación de la bioquímica 1 con la bioquímica 2. Y vemos que aparecía estaba los bien tilacoides, los bien las bandas, todo. Logré ver que había una banda que era 18.5 kilodaltos. Entonces, cuando tú vas a la absorción, mira cómo cambia el espectro de absorción. Estas son proteínas. Estamos viéndolo en buffer. Mira, cuando baja poca luz, la banda F con la banda F en mucha luz. Y aquí vemos la E, mucha luz y poca luz, ves la diferencia entre las dos bandas porque eso va en función del contenido de carotenoide. Hace fluorescencia y ves el cambio en fluorescencia también. Luego tú lo que puedes ver es si hay transferencia de energía de una banda a la otra. Tú lo haces con fluorescencia y lo que tú ves cuando hay transferencia de energía, ves esta barriguita que está aquí. Tú ves claramente que aquí y aquí no hay transferencia de energía, pero en la banda F, independientemente si hay poca luz o mucha luz, sí hay transferencia de energía de carotenoides a la clorofila. Y lo ves por este gordito que está aquí. Ahí significa que tú excitas y las carotenoides le transfieren energía a la clorofila. Luego tú lo puedes ver por técnicas más avanzadas resueltas en el tiempo para ver todos los componentes que transfieren y tú haces esta, la que le quería enseñar. Absorción ultra rápida resuelta en el tiempo. ¿Qué tú haces? Tú generas un pulso. Y tú, después que tú estás excitado, tú lo vas midiendo posterior al pulso. Unos 150 femtosegundos, un picosegundo, 5 picosegundos, 20 picosegundos, 100 picosegundos. Está la banda D, poca luz y mucha luz. Ves que aquí no hay nada de transferencia de energía. Y aquí tú ves la transferencia de energía desde los carotenoides a la clorofila, que se ve por esto que está aquí. Entonces tú ves a 70 luz, a 70 picosegundos, disculpe, 70 femtosegundos, un picosegundo, 5 picosegundos, 5 y 100 picos. Tú estás viendo esto. Y tú ves la transferencia entonces que va desde la banda. Esto que tú ves aquí es cuando tú tienes el estado excitado de los carotenoides más elevado, C2 por allá. Entonces viene y ellos lo que hacen es que le transfieren la energía a la clorofila. Y tú lo puedes ver por este tipo de espectroscopía. Y solamente por este tipo de espectroscopía es lo que te permite sacar todo ese tipo de información. Por eso que le decía que esta espectroscopía es súper costosa. Entonces tú haces distintos espectros, lo que tú puedes entonces ver que aquí no hay transferencia de energía, pero cuando tú lo ves aquí sí se ve claramente que hay transferencia de energía que va desde la fucosantina a la clorofila A. ¿Sí? Ahí tú puedes cuantificar qué tan eficiente es el proceso y tú puedes verlo en función de la esquemática de quién es el que transfiere y quién es el que no transfiere la energía y cuánto se da. Bien. Ya quería comentarles eso. Bien. Ahora, yo les dejé a ustedes unas tareas y quiero ver si lo han visto. Me queda exactamente 10 minutos. Mañana seguimos la clase, pero quiero ver. Solo queda un minuto. ¿Hace lo que 1 minuto? Sí. ¿No es de las 8:40? No, se acaba a las 8:30. Ah, bueno, listo, pues perfecto, seguimos mañana. Entonces, mañana vamos a terminar de comentar unas cositas más de fotosíntesis y vamos a comenzar a hacer ácidos grasos. Y les deseo éxito en esta semana, mucho cuidado y nos vemos mañana en la clase. Y ahora yo les pongo la reunión para mañana. Que tengan excelente inicio de semana. Igualmente, profe, que tenga buen día.